Se acaba ese problema, entonces tiene que luchar con los que están adentro. Esos son dos individuos los que hay adentro. Uno está sin cabeza porque la cabeza la saqué yo. Metí el dedo y ya no lo pude sacar. Cuando, Donde tiene el balazo que tiene en la frente. cuando usted llevó a su papá sí, y cuando iba yo detrás de mi papá de tingo. que tenía como 8 años usted, ¿verdad? No, estaba chiquillo yo todavía. Y donde quiera andaba pegado con él, iban él y el suegro de mi hermano mayor. Y yo detrás de ellos. Entramos, es como una escalinata así acomodadas, piedras a propósito, como una escalera, y adentro es una cueva como de aquí a la puerta del taller más o menos. Ajá. Que era ancha la puerta, grande la puerta, como al alto, más alto que aquí está la cueva. Como unos 3 metros, diga, 2 metros y medio. Más o menos unos 2 y medio, más o menos como al alto de aquí. Y pues yo me acuerdo apenas porque pues estaba chamaco, pero en ese tiempo lo que usted ve o oye no se le olvida jamás, queda como grabado en el cerebro. Yo hago de cuenta, nomás empiezo a hablar de eso y hago de cuenta que estoy en ese momento ahí. Okay. Porque es diremos, la absorción de la inteligencia, o sea, el crecimiento de la inteligencia de un niño empieza a los 4 años. Ajá. Si ese niño se le empieza a instruir en un idioma, puede aprender cada 2 meses un idioma, fíjese. Cada 2 meses. Porque es cuando está absorbiendo. Exactamente, que haga de cuenta que es como una esponja que todo lo que está lo está absorbiendo. Entonces toda esa cosecha me la pasó mi abuelito, porque me despegaba de él cuando era alguna cosa rara que se iba a hacer, y me le pegaba a mi papá, pero siempre me traía él de la mano instruyéndome. Dándole. Hágale así, hágale de este modo, y cuando hay una veta rica se ve esto, cuando después de que llueve, y bueno, él me instruía de todo. Ahorita que le Y hago de cuenta que está grabado en mí. El libro donde sale la fotografía que usted está allá en la NASA, ¿de qué año es el libro ese? El 60, fue como el día 22 de febrero de 1960. Cuando fue para allá. Ajá. Estuvo allá Yo llegué el día 3 de enero de 1960, y entonces cuando hice el primer contrato con Rusia, cuando se empezó a funcionar la mina, entonces fue cuando crecí yo espiritualmente, todavía no. Pero fui a conocer al ingeniero Van Braun, que estaban apenas en estudios del primer satélite. Y ya cuando estuvo el primer satélite, ya fue después de que hice yo el contrato con Rusia. ¿Cuántas oportunidades tuvo con él de estar con él? No, pues yo tuve un par de semanas cuando salió de vacaciones, me invitó a Alemania y fui de vacaciones. Estuve un par de semanas investigando en la oficina donde estaba en folder. De ahí viene la palabra, como cuando se vende y que no se vende el patente. ¿Por qué se le dice patente? Porque es en papel lo que existe. Todavía no existe, diremos, el objeto, la máquina, lo que se va a hacer, sino está todo en patente. Está en el proceso de... En el proceso, exactamente. Y a veces entonces de ahí viene la palabra patente, papel. Es un adjetivo de la palabra papel. Acá en Estados Unidos nunca estuve en contacto acá cerca. No, pues sí, cada rato, porque yo de ahí para adelante, cuando hice el primer contrato, que liberé todo el gasto que hice con la planta, lo liberé con el primer contrato y quedaron 2 millones a capital. Estando en número rojo la compañía, ascendió todo, quedó cubierto todo lo que yo había, la infraestructura que yo hice, más las deudas que tenía, se pagó todo. Excepto la de Gerlin, así le dije, hasta que tú respondes de lo tuyo. Pero allá con Van Braun, ¿cuántas en Texas nomás sí, se veían? En la Florida fue donde tuvimos la oportunidad de hablar más, porque entonces ya hablaba yo bien el alemán, entonces ahí tuvimos la oportunidad de hablar mejor, ya más claro. Cuando él vio que yo hablaba el alemán ya perfecto, ya con puntos y comas,
Entonces le dice al presidente Kennedy, dice, ¿puedes interpretar? Sí, le dije, sí puedo interpretar el alemán. Entonces ya le habló a un intérprete de inglés para que le dijera en inglés y luego yo le explicaba a Van Braun lo que estaban diciendo. ¿Cuánto? Él, ya para eso tenía que unos 15 años en América. Sí, pues ya tenía yo 18 meses de haber empezado a trabajar ahí en la compañía. 18 meses. Y de ahí se veían cada 2 años después. No, él casi cada 15 días, cuando iba yo a cobrar a Houston, él ahí vivía en Del Río, Texas. Entonces me hablaba, ¿qué día viene a Houston? No, pues tal día, ahí nos vemos para tomar un café. Y ahí seguía. Iba él a Houston y ahí nos la pasábamos, a veces todo un día platicando, iba yo a hacer cuentas, a recoger el cheque y luego ya nos íbamos a un café a platicar. A ver cuándo tenemos la oportunidad que me enseñe la fotografía No, pues todo eso, de aquella época. Los celulares, como le digo, cuando estaban en papel, cómo estaba armando el satélite. Fui cuando estaba armando el satélite y le estaba explicando al presidente Kennedy. Entonces me dice mi patrón, vamos a tener problemas por el contrato que hiciste con la Unión Soviética. En ese tiempo era pues, uno de los países más poderosos, excepto que los Estados Unidos, porque los Estados Unidos siempre han estado a la cabeza, pero como la Rusia fue la que lanzó el primer satélite, en 1957 se creía que estaba arriba. Pero cuando llegó Van Braun, entonces fue a pique la Rusia porque lanzó el primer satélite y pudo aterrizar y regresar a la Tierra. Entonces ya de ahí para adelante los Estados Unidos se fueron a la cabeza. Okay. Y entonces dice el presidente Kennedy, en vez de que tú hicieras un daño al país, le has hecho un gran bien, dice, porque estábamos a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Estaban los barcos con los misiles en Cuba. Entonces, con ese contrato que hice, se disolvió todo. Entonces, Fidel Castro tuvo mucho que ver también en eso, porque cuando le dice Nikita Khrushchev, en ese tiempo el presidente de Rusia, de la Unión Soviética, le dice, tú tienes que aceptar todo lo que nosotros quieramos porque tú eres comunista. No, dijo, están equivocados. El comunismo de Cuba es de aquí de Cuba. Hoy mismo me sacan esos misiles. Tenían pues una amistad más o menos legal y pude yo llegar a platicar con ellos ahí, siendo que había ya ve que donde hay un funcionario de alto nivel, sí, mayormente en una investigación científica como esa, no dejaban pasar a nadie. Sí, es muy privada y muy hermético, sí, todo, ¿no? Estaba el presidente y ahí pues nomás ellos dos andaban, no traía guardaespaldas ni él ni Van Braun, ellos solos. Entonces entramos nosotros, pero gracias a que mi patrón pues tenía una conciencia muy importante. Dije, ¿quién busca al presidente? Dijo, el señor McClure. No, que pase. Entonces ya me presentó y luego me presentó con Van Braun y le hablé yo en alemán. ¿Chana tola teinanta? Sí, yo también hablo el alemán. No, me abrazó, dice, lo que ya muy buena. Que esa amistad era muy buena para él. Y de ahí para adelante ya me empezó a procurar. Cada 15 días conversábamos, me instruía, me enseñaba muchas cosas. Porque a él se lo llevó un satélite, fíjese, un aparato de esos. Se lo llevaron y lo tuvieron 2 meses en una urna. En una urna. Exacto. Eso fue, ¿quién lo supo eso nomás? Lo supo él y la familia de él, porque andaba echándole comida a las vacas en un rancho que tenían en Alemania y de ahí lo levantaron. Es eso que le digo que se ve aquí, que es como un tubo. Haga de cuenta que es un embudo al revés. La parte para donde está el agua está delgadito y para arriba más
Ajá. Por ahí los fuerven a la persona que se llevan y lo tienen ahí instruyéndolo un par de Cuando, meses. cuando, ya cu- luego cuando lo le regresan. sucede a usted, Y eso, luego lo vuelven a regresar a la Tierra. ¿eso le sucedió antes de la salida de los satélites o después? No, eso fue cuando empezó, diríamos, la guerra espacial. La guerra espacial. Porque, Del 60, 68, no, 66. mucho más atrás. Pero mucho más atrás. cuando él es abducido, como Ajá. podríamos llamarle así, Sí, esto fue como el 52 empezó todo eso. El 52. cuando Ajá. cuando él desaparece, Cuando él desaparece, él era un joven todavía, apenas había salido de la ah, universidad. y usted se entera ¿cómo se entera? Él fue el que me dijo cómo había sucedido todo. En una de sus incluso- pláticas. Incluso me mostró fotografías que tenía allá en la oficina en Berlín, tenía él fotografías de lo que había vivido, cómo veía él las cosas, le dieron instructivos, una especie de, como de plástico, son los libros que existen allá, no son papel como aquí, Ajá. como de plástico, pero ahí vienen las fotografías, nomás le pone usted una cosa, un pedazo de pasante negro y se ve todo perfectamente. Ah, Y es una cosa muy avanzada muy y importante. todavía muy avanzada la época, ¿no? Ajá, Ah, muy importante. para ver, sí, para ver cuánto tenemos la oportunidad de ver Y ese conocimiento que muchas cosas que aprendí yo ni me las imaginaba yo, fíjese. Como esto de hacer esa línea de aire frío aquí, ahí lo aprendí precisamente con él. Él me dijo cómo manejar, cómo separar los átomos, y qué manera había de filtrar el aire para que fuera más frío. Y todo eso me lo explicó debidamente. bien. Un hombre, un científico muy importante. Muy, pues comprometido con lo que hacía y aparte del conocimiento que llevó. Precisamente el presidente Kennedy se llevó 600, pero se llevó el maestro de la clase. Entonces, él limpió los expedientes ante la Haya, pues porque en la Haya Sí. todo el que es criminal de guerra, ellos lo procesan. Pero el presidente Kennedy limpió los expedientes, desde luego, con muchos países apoyaron Hubo acuerdos lo que él para... estaba diciendo. E incluso uno de los países fuertes del mundo, que es Inglaterra, apoyó lo que él estaba diciendo a respecto de ellos. Les dijo que era una cosa muy importante proteger esos científicos, porque Hitler los había utilizado, que no era su... Y ahí el que quería bien, y si no, está como cuando llega un mafioso y le llevan un sobre lleno de billetes de dólares, pero atrás va un papelito que dice, ¿quiere plata o plomo? Allí no hay de otra. Ya al que le cae el chagüisque tiene que aguantarse. Sí, Si ya. no, todo el que no aceptaba lo que decía Hitler era un hombre muerto. Así era. Era un hombre terriblemente asesino.